Estamos en Postmetrópolis, dándole un lugar al futuro para conversar sobre la educación, sobre los problemas de la escuela y los de fuera de la escuela, sobre las transformaciones institucionales, sobre la educación como fenómeno social, pero también como desafío personal, sobre el valor cultural de la educación. Hoy, para conversar sobre todo eso, invitamos a Mariano Narodowski. Bienvenidos a otro capítulo de Postmetrópolis, un lugar en el futuro. Hoy con Mariano Narodowski. Es un gusto, Mariano, recibirte para conversar sobre la educación, que es una de tus pasiones, y en este caso particular sobre la educación en el futuro. Gracias por invitarme. No, por favor. Y vamos a empezar por lo más obvio. ¿La educación en el futuro será distinta a lo que conocemos como la educación? Bueno, la enseñanza, más que la educación, la enseñanza es un atributo que se impregnó, que se metió en la evolución sapiens hace un par de decenas o miles de años, o tal vez millones de años. Se incrustó en la evolución y hace que los sapiens ahora tengamos capacidad de enseñarle a otros sapiens, cosa que muy pocos seres vivos pueden hacer. Dicen que algunos mamíferos superiores, parece que los delfines, algunas especies de aves. Enseñar no quiere decir que el otro te imite, porque eso sí en la naturaleza sí, sino básicamente que puedas transmitir algo voluntariamente. Eso los neurocientíficos llaman pedagogía natural, que se verifica en bebés. Por ejemplo, los bebés saben hacer eso, saben naturalmente enseñar, y que se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Primero fue meramente oral, transmisión oral y con el cuerpo señalando. Después fue escrita, después fue la imprenta y cientos de miles de años después, hace 15 minutos en la historia de la humanidad, fue la escuela, que es del siglo XVII. Se generaliza en el tipo de escuela que tenemos hoy en el siglo XIX, con sistemas escolares. Así que tenemos 300 años de educación escolar. Así que, en principio... Una anécdota. Claro, una anécdota. Pensar que esto tiene que seguir así mucho tiempo más, necesariamente, es un error conceptual muy, muy grave. Yo por eso siempre me río de los que se enamoran de la escuela, los que proclaman su amor a la escuela y el fetichismo de la escuela, digamos, ¿no? La escuela es un medio, no es un fin en sí mismo. Fue creada como un medio para que todos sepamos todos, un gran programa de la modernidad europea. Ahora, es un medio, es una herramienta, nada más. Que todos sepamos un estatus de conocimiento, todos tengamos un stock de conocimientos suficiente para un momento de la historia. No, era más ambicioso todavía. A ver. Es el siglo XVII, es un pedagogo bohemio, no como fuera por hincha de Atlanta como yo, sino porque era bohemio de República Checa, de la Bohemia. Sí, de la Bohemia. Y él era un teólogo protestante que quería que los pobres lean la Biblia en checo y no en latín, y para eso había que enseñarles a leer. Había libros porque la imprenta los había producido, pero entonces la idea es la pansofía, o sea, pan, todos, sofos, saber, que el conocimiento, que todo el saber humano sea para todos los seres humanos. ¿Y eso qué quiere decir? Todos, incluso Comenius fue un capo en su momento de reinterpretar los evangelios para que las mujeres puedan aprender, lo cual en el siglo XVII no era fácil. Los ricos, los pobres, incluso él habla de los monstruos, personas con discapacidad diríamos hoy. Hasta esos tenían que aprender. En cuanto a todo, que es el punto, todo es todo en sus fundamentos. Hay que saber el fundamento de las cosas. Y vos fíjate qué loco, porque él dice que las cosas, por ejemplo la ciencia, la matemática o la moral, siempre se enseña lo mismo a lo largo de la escolaridad, pero con diferentes grados de profundidad. Y fíjate que la palabra grado quedó.
primer grado, segundo grado. ¿De dónde viene? Este es el primer grado de profundidad en el pensamiento matemático. Este es el segundo grado. Y muchos países del mundo, no todos, tienen la palabra grado, que viene del siglo XVII. Es el grado de profundidad que tenés. Es una visión enciclopedista, pero no en el sentido de enciclopedista, enseñar y todo eso, es una estupidez. El sentido estricto del enciclopédico, que es que todos los seres humanos tenemos capacidad de aprender todo. Entonces, la escuela era el medio. La escuela y la imprenta. Porque gracias a la imprenta todos los chicos iban a tener el mismo texto escolar. Y él pensaba que, bueno, y fue así, que se podía gobernar miles de escuelas con el mismo texto escolar. Y esa fue, ya pensando en el futuro, la primera forma de mecanización de la enseñanza. Se la mecaniza con un texto estándar que lo pone la imprenta y se lo mecaniza porque todos los procedimientos adentro de la escuela van a ser iguales para todo el mundo, van a ser mecánicos. Por ejemplo, un docente le enseña a 30 chicos en el mismo grado de dificultad. Ya no se puede hacer cualquier cosa como era antes. Vení, te enseño, como hacía Tales de Mileto, que iba por la playa desnudo con sus discípulos, también desnudos obviamente, analizando su teorema. Eso ya no está. Ahora es mecánico. Y eso fue una gran revolución. Pero bueno, fue hace 10 minutos, ¿no? Sí, No, y le permitió a la humanidad un salto y a personas a las que no les hubiera tocado caminar con el Tales de Mileto que correspondía, claro. Era a cambio de nada, claro, obviamente, porque Tales de Mileto, o los Tales de Mileto que hubo en la historia. Sí, totalmente. A un número limitado. La gran pareja pedagógica de la historia fue Alejandro de Macedonia y Aristóteles. Sí, claro. Su padre le impuso el tutelaje a Aristóteles para que fuera lo que fue. Para que se forme con lo mejorcito que había en el mundo. Y Epaminondas, su jefe militar, que era el militar, sigue siendo los militares más importantes, más grandes de la historia, para que le enseñe el arte militar. Bueno, ese formato ya no hay. Ahora hay formato mecanizado de la escolarización. Y efectivamente, gracias a eso, hoy hay según los datos de la UNESCO, hay un 70% de la población adulta alfabetizada. Alfabetizada, vaya a saber qué quiere decir, pero que en principio podría leer algo. Pero ahora, hay un 30% que no, y hay un 60% hoy de chicos que van a la escuela en todo el mundo, según datos del Banco Mundial, que sufren lo que ellos llaman pobreza de aprendizaje, yo lo llamo fracaso escolar masivo, pero básicamente es o no van a la escuela o si van no aprenden. 60% de los chicos del mundo. Ese porcentaje es igualmente alto en Argentina. Ese porcentaje es un poco más bajo en la Argentina. Un poquito más bajo. Sobre todo porque la mayoría va. Entonces la parte de los que no van acá está un poco más protegida. Pero mi punto es que la escuela fue un gran instrumento de avance, pero está lejos de lograr la pansofía. Entonces por eso a mí me parece que hay que revisar la escuela como instrumento, porque enamorarse de ella no tiene mucho sentido. No sirve enamorarse de algo que no da resultado o que no da resultados esperados. Te tengo que contar una historia. Vos sabés que yo hace unos meses ejercí la vocería de un candidato en materia educativa. Así nos conocimos. Y en ese rol, con un razonamiento desde otro lugar, yo dije que bueno, eventualmente en una reunión privada, dije, ¿no? Que eventualmente la escuela estaba en un proceso que merecía una revisión institucional, al menos. Y recibí muchos llamados críticos de esa afirmación mía. Claro. Muchos que me dieron muchos elementos de juicio. Yo creo que si el que te llama de alguna manera te quiere, por más que te llame a criticarte, porque el problema es el que no te llama, digamos. Pero con independencia de eso, con una visión muy conservadora, porque yo lo que quise decir, dije, bueno, si instituciones que hace 50 años pensábamos que iban a, no sé, el trabajo para toda la vida, la pareja para toda la vida, etcétera, bueno, la escuela integraba, digamos, una constelación de instituciones de la modernidad industrialista, de las cuales ya hay otras que las hemos podido dejar de lado con sus crisis respectivas, ¿no? Pero pareciera que la de la escuela no podemos. ¿Por qué? A ver, varias cosas. Me alivia tu anécdota porque pensé que era el único.
Y ahora a mí ya no me llaman porque publiqué un libro que se llama Futuro sin escuelas. O sea que yo creo que en el futuro no va a haber escuelas como las conocemos hoy, como las del siglo XVII, digamos. Podemos ponerle otras cosas escuela, bueno, está bien. Pero en principio me parece que es un razonamiento anacrónico. No como una... Sí, no despectivamente, está fuera de tiempo. Está completamente fuera de tiempo. Porque hay elementos para pensar que lo que vos planteás es razonable, por lo menos razonable. Segundo, que particularmente en mi posición, no importa si yo quiero o no quiero que eso pase, porque yo estoy seguro que va a pasar. Así como nadie le preguntaban si quería o no quería que pase, que iba a haber un adminículo pequeño con un chip adentro que te ibas a meter en el bolsillo y que ibas a poder ver la serie de Netflix en el subte. Nadie dijo, che, ¿ustedes quieren que pase eso? ¿O ustedes quieren dejar de usar teléfono de línea? No, eso no pasa. La tecnología, y una cosa que está subanalizada, es que la tecnología que resuelve un problema o no resuelve un problema, y su adopción en general tiene un criterio pragmático por parte de las personas o las organizaciones, no abre un diálogo. Dice, no, o sea, el aire acondicionado tampoco. Totalmente. O sea, no abre un diálogo, digamos. No hay un diálogo en torno a la heladera, el auto, el aire acondicionado. Si te sirve y no se te pudren más los alimentos, lo incorporás, y si los alimentos se pudren, volvés a la barra de hielo. Entonces, déjame que me zarpe un poco más. Sí, dale. No es la tecnología. No le puse coma y lo que venía. No es la tecnología, es el capitalismo. Eso es el capitalismo. Pero no, en el concepto, déjame que termine esta idea y después conversamos. En el concepto schumpeteriano de destrucción creativa. O sea, el capitalismo opera con el mercado un poco, pero sobre todo opera monopolísticamente con una oferta que es costo efectiva, hasta que viene una ruptura tecnológica que genera algo más barato y mejor. Y esto es así y funciona de esa manera. Schumpeter era de la escuela austríaca, pero súper austríaco. De la izquierda, digamos, de la escuela austríaca, pero también interesado como Mises y como Hayek en encontrarle una respuesta al marxismo. Y me parece que la de Schumpeter es más interesante porque nos permite entender hoy que lo que arrasa es el capitalismo, lo que Nick Land llama el tecnocapitalismo. Y la verdad que me parece que eso es un proceso que, como decía Mac Fisher, podemos pensar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo. Entonces, por ahora, ese proceso es ciberpositivo. O sea, se retroalimenta positivamente todo el tiempo. Lo único que la para un poco es a veces la política, la enfría. Y vuelvo a tu comentario. Perdón, el frío de la política tiene una explicación. Porque cuando se produce, como se produce con las .com, una plus rent, por algo, los mega millonarios del mundo, o sea, Bill Gates se le ocurre que hay que ponerle aportes y contribuciones a los robots, no porque sea un tonto, sino porque la política lo que dice, este salto de renta que se produjo, esta disrupción tecnológica, se la vamos a dejar apropiar al 100% a los que la produjeron en esa organización, o vamos a invertir una parte de eso en fenómenos X, en el mejor de los casos a la cohesión social, a la preparación de personas, etcétera, y en el peor de los casos a la corrupción, pero digamos, la tensión de la política es siempre la tensión distribucionista, digamos. Totalmente, por eso es ineficiente. Claro. Y no está mal que sea ineficiente, claro. no lo estoy criticando. Es decir, si no existiera eso, si no existiera la política, el desarrollo capitalista sería mucho mayor, porque el capitalismo o el capital tendría más recursos, libertades, claro, más recursos para poder desarrollarse. Entonces está este interjuego entre el capitalismo caliente, dice Nick Land, y la política fría. Igual el capitalismo en el 30 lo salvó el estado de bienestar, etcétera. En este diálogo, y porque el capitalismo no es un fenómeno perfecto, su fortaleza es su capacidad adaptativa. Entonces, pero volvamos a la educación. Su fortaleza es su capacidad adaptativa. No estoy muy de acuerdo, pero no importa. Bueno. importa. Me quedo con que su naturaleza es esa, está bien. Bueno, pero vemos un movimiento social entre la pérdida del prestigio de la escuela, las posibilidades tecnológicas que emergen, digamos, ¿no? Y inclusive cierto esnobismo. Hay un movimiento social en muchos países de Occidente casi a volver a la pareja pedagógica
de un Aristóteles para mi hijo. Tecnologizada, digamos. Sí, Había hasta el 2020. ok. Hasta el 2020 eso era muy, muy fuerte. A partir de la pandemia, cuando la tecnología digital tomó el control, la política se puso paranoica y dijo, acá en Argentina eso se vio, Con toda mi amiga Soledad Acuña, que era fanática de la tecnología, a partir de la pandemia empezó a decir, bueno, no, en realidad la presencialidad, etcétera, etcétera. Y eso fue un fenómeno global, no, acá se vio claramente. Y la verdad que, digamos, tiene que ver de vuelta con este enfriar, calentar. La política se dio cuenta que se le iba de las manos esto, porque no era necesaria ya una organización político-estatal para poder controlar muchos flujos de lo que pasaba. Y eso hizo que a partir del 2021 la OCDE, que hace las pruebas PISA, el Banco Mundial, la UNESCO y el consenso pedagógico global del que yo formo parte muy minoritaria, como te das cuenta, y ahí recalculó, hay un recálculo. Entonces, esto que vos señalás es cierto, se está dando sobre todo en el sector privado, en las formas de capacitación que ahora tienen las grandes empresas, las grandes corporaciones, que son súper sofisticadas y súper interesantes de la innovación, y después se está dando sobre todo en el campo no escolar. Duolingo para enseñar inglés, o Khan Academy, que es una plataforma para escuela, digamos, para chicos de escuela, o para venir más abajo, la plataforma adaptativa del Plan Ceibal en Uruguay, que es una plataforma que te permite aprender matemática por medio de un algoritmo que lo hace un alumno. Ha quedado un poco restringido a eso. Pero yo no lo veo como un desvío de esta tendencia que vos señalás, sino como un momento cibernegativo, en el sentido de que la política metió la cola y está tratando de ver cómo se modera eso. Sí hay, por ejemplo, muchas escuelas virtuales en el mundo, sobre todo escuelas secundarias, en donde no tenés que ir nunca. ¿Y resultados? Los mismos que las escuelas presenciales. Es que ahí hay otro problema, que lo vimos mucho en pandemia. En el caso argentino y muchos otros países, la pandemia no incidió en los resultados del aprendizaje, ni mejor ni peor. Nosotros tenemos la sensación de que sí, pero si ves los datos, no incidió. Y en otros países pero tampoco. Lo que igual es una información que es tremenda, porque si tremenda bomba neutrónica sobre la vida cotidiana no empeoró, significa que lo mal que estamos, si ya veníamos parejitos. No, hay varias explicaciones. Una es lo mal que estamos, sí. y que por ahí una caída, como la que podría haber existido en la pandemia, el instrumento no la capta. Claro. Por ahí, como vos decís, estamos tan abajo que más abajo no lo capta. Eso puede ser. Sí. Pero también eso de que se habló tanto, las escuelas Zoom, las escuelas WhatsApp, los cuadernillos del gobierno, todo esto es un desastre, bla, bla, bla. Por ahí no fue tan desastre. O fue un desastre en algunos sectores sociales y no en otros. Hay que meter un poquito más la lupa. Son cambios distintos. Lo que sí fue un desastre y trágico fue en nuestra vida personal. O sea, cómo aumentaron las consultas psiquiátricas, los problemas emocionales de estar encerrado tanto tiempo. Pero eso es otra cosa. ¿A qué voy con esto? Imaginemos una desescolarización como la que hubo en pandemia, pero sin encierro. Porque el problema fue el encierro, no la desescolarización. No, está claro, son dos fenómenos que ocurren y estás midiendo, y son dos fenómenos que ocurren en simultáneo y le estás atribuyendo a uno los problemas. Exacto. Bueno, sí, está claro. Ahora, pero yo tengo la sensación un poco romántica, y acá sí, vos me vas a preguntar, yo tengo 59 años, yo digo, hay que ir a la escuela. O sea, vos decís, bueno, pero es una y qué sé yo, en la escuela, viste, jugábamos en el patio. Yo, quizás es una posición muy conservadora, pero estoy dispuesto a entender que podría ser que 3 días vayan, 2 días no, que algunos mil cosas. Ahora, eso baja la lupa sobre las otras funciones adosadas al fenómeno de la enseñanza.
otras funciones que pareciera haber adoptado la escuela en términos de sociabilidad, construcción de ciudadanía, que se lo dice con una ligereza total, ¿no? Entonces a mí me sorprendió cuando conocí en otros países del mundo que acá todavía todos guardapolvo blanco y veía que los pibes iban a la escuela, cada uno vestido como quería, que no se cantaba ningún himno, que no se izaba ninguna bandera. De esas otras funciones, ¿tienen relevancia, no tienen relevancia? ¿En el futuro van a cambiar? ¿Qué reflexión tendríamos que tener sobre eso? Siempre dentro de... A ver, porque yo también amo la escuela y además que las escuelas no se terminen por lo menos hasta unos años que me jubile, porque si no, yo estoy... Claro. Nada, se me complicó. Tu business. Es mi business, es mi interés corporativo. Claro. Entonces, hablando de, más allá de que lo que a mí me parezca que esté bien o no, hablando de ese lugar, yo lo aclaro siempre, porque a veces hablar de estas cosas... Pero te voy a preguntar por tus preferencias, entonces, también, porque... no tengo tantas, te digo, no sé, bueno, después preguntame cómo no sé. No, volviendo a esto, hoy, uno de los motivos por los que surge la escuela es porque por primera vez, en el siglo XIX, por primera vez en la historia de la humanidad, los hijos no acompañaban a sus progenitores en las tareas productivas. Primero, con la aparición de la fábrica... Decenas de miles de años. Sí, iban al campo con el papá. Al campo, o al gobierno, o al templo. Sí, iban con el padre. Iban con el padre, la madre. O se quedaban con la madre. Y se producía una imitación también ahí. Claro. Una transmisión intergeneracional de esa lógica. En el siglo XIX pasan dos cosas. Punto uno, lo que pasa, por motivo que no vamos a desarrollar acá, pero uno es los obreros, en este caso los progenitores, tienen que desplazarse, tienen que ir a trabajar, ya no trabajan donde viven. Así nace la movilidad urbana. Exactamente. Entre otras cosas, vos lo sabés mejor que yo, claro, porque las fábricas en las ciudades se rompe la producción de la reproducción. Se rompe. Bueno, entonces ahí entonces el segundo elemento, que por otros motivos hay que cuidar a los niños, cosa que nunca había pasado. Eso es empezar a cuidar a los niños empieza en el siglo XVII. No hay infancia, la infancia no es el sentimiento de infancia, ¿viste? De la ternura, la dependencia, el cuidado, también tiene 5 minutos. No, está claro. Entonces, y la adolescencia 1 minuto. Y la adolescencia 15 segundos, exactamente. Entonces, esa combinación, hay que cuidar a los chicos y los padres no pueden, porque tienen que salir, la resolvió la escuela pública. A partir de un modelo, que no fue el de Comenius, sino la escuela pública estatal, que es el de Fichte, un pensador, un filósofo alemán, principio del siglo XIX, que dice hay que sacarlos de la casa para enseñarles el sentimiento patriótico, en aquel caso prusiano, claro. Prusiano contra las ideas, digamos, modernizantes napoleónicas. Claro. Romanticismo contra las ideas liberales. Exactamente, contra las ideas liberales de Francia, que estaba además invadiendo Prusia. Entonces ahí apareció eso. Entonces la escuela desde el vamos tiene un elemento de enseñanza y un elemento de cuidado. Lo que ahora se llama cuidado, las tareas de cuidado, vamos a decirlo así, no está mal, de cuidar, proteger. Claro. A medida que va pasando el tiempo, las tareas de cuidado por distintos motivos empiezan a complejizarse, a punto tal que hoy ya son independientes. Te voy a dar un ejemplo que es increíble, no solamente acá, en muchos lugares del mundo. Si la directora tiene en la escuela un caso de bullying, de conflicto que no puede controlar, es decir, que falla en su tarea de cuidado, va a tener un problema, la directora. Problema civil, un problema penal, lo puede pagar el seguro o no. Eso pasa en la Argentina. Va a tener un problema. Si no aprenden los chicos, no tienen ningún problema. Es muy loco, claro. Claro. Entonces, ahí tenés la primer divisoria. Entonces, los chicos van a seguir siendo a la escuela, a un lugar llamado me tienen que cuidar, mientras los padres salgan a trabajar. Mientras los padres salgan a trabajar, o sea, mientras siga el siglo XIX, entonces va a haber un lugar llamado escuela o me tienen que cuidar. Yo te cuido. Independientemente de la enseñanza, ocurra o no la enseñanza. Un cuidadero. Un cuidadero. Yo tengo, pero ahora me surge porque vos me estimulás mucho a pensar. Porque yo tengo 2 hijos con 10 años de diferencia entre ellos y fui muy distinto como padre con uno y con otro. Sí. Y con el segundo viví la pandemia. Mi hija ya vivía fuera de casa. Debe tener alguna ventaja que te cuide alguien que no sea tu papá y tu mamá y que te cuide con otros en un rango
en el que tenés que hay unas normas de equivalencia, otros que no son tus hermanos ni tus primos. Sí, eso es yo comparto, pero eso es una visión de nuestra modernidad. O sea, la idea de lo público como un valor añadido respecto, no ya de lo privado, sino creo que te estás refiriendo más a lo íntimo. Lo familiar. Lo íntimo, lo intrafamiliar. Pero eso, no sé cuál va a ser la deriva de eso. No, porque si no... porque uno de los problemas que tiene este mundo, hablando de la educación, la enseñanza, el futuro, uno de los problemas que tiene este mundo, un problema, no como qué problema, sino la problematización de una circunstancia, de un devenir, es lo que llamamos la tribalización, ¿no? Sí. Que también es muy estimulado tecnológicamente, ¿no? O sea, sí. Muy estimulado. Y la tribalización es antagonista de los procesos dialoga con nuestra modernidad, de la ciudadanización, digamos, del tema de hablar con un otro diferente, que me irrita, que me plantea, que me cuestiona, que me compite, que colabora, etcétera. Hay un montón de cosas que puede pasar con ese otro diferente, que en algún lugar tengo que aprender esa interacción. No podemos o sea, y la escuela no sé si lo cumple. Ahí hasta los 70, hasta los 80 pienso que cumplía ese rol. Sí, hoy las escuelas son mucho más homogéneas, ¿no? Ahora. Sí. No, ahora hay un nivel de heterogeneidad, pero no porque la escuela haya cambiado, sino porque ahora, yo creo que por suerte, como diría Foucault, somos respetuosos de la singularidad que se subleva. O sea, todo el mundo tiene derecho a autopercibirse de determinada manera. No estoy hablando del objeto de género en general, y quiere respeto, diría Sennett. O sea, todo el mundo reclama ese respeto. Antes, las escuelas... Para hablar de la Argentina, mi viejo, que se había criado en una casa que se hablaba yiddish, cuando llegó a primer grado, él hablaba yiddish y no le dejaban hablar yiddish. Hoy eso sería un escándalo. ¿Cómo lo van a dejar hablar en guaraní o en yiddish o en napolitano? ¿Cómo va a ser? Bueno, era una máquina de homogeneizar. A mi primo lo mandaron de vuelta, ¿no? Hablaba árabe en primer grado y la escuela le dijo... Bueno, que venga el año que viene. Totalmente. Bueno, ese es el punto. Es una máquina... Pero esta idea de que las escuelas de pobres son escuelas de pobres, escuelas de... Esta segmentación... ¿Podría ser de otra manera? Yo te pregunto, pero te lo pregunto genuinamente, no chicana. No, pero yo fui a una escuela pública en los años 60 en Wilde, donde había una relativa heterogeneidad de ingresos. ¿En qué parte de Wilde? En la escuela número 8, Nuestra Señora del Carmen, Avenida Mitre y Martín Fierro. No, porque hay, no sé si es Wilde o si es Domínico. Decime. Hay una escuela, la Media 1 de Domínico, que está al lado de la Villeta T. No, eso es Wilde o Bernal. No, Bernal no es. Es Wilde, entonces. Debe ser Wilde, sí. Bueno, no importa. Al lado de la Villeta T, que era la escuela secundaria, en donde tiene todavía una placa, no sé si la habrán afanado ya o no, una placa de bronce que dice que ahí fue profesor Borges. Ah, mirá vos. Claro, entonces estamos hablando de dos sociedades distintas. La sociedad, no solamente la Argentina, tenía un proceso de homogeneización urbana, del que vos hablas más que yo. Hoy ese proceso de homogeneización se está terminando. Espacios o clústeres demográficos completamente customizados, a la carta, con segregación entre, no dentro, segregación entre, para no decirlo en inglés. Y a mí me parece que ese es un fenómeno que tiende a reproducirse. Entonces yo termino con esto. Yo no veo cómo el sistema escolar pueda resolver eso. No dejar de reflejar eso, ya ni pensar en resolverlo. Este podcast se llama Postmetrópolis. Sí. Porque la metrópolis es la forma urbana de esa modernidad. Exacto. Y suponemos que eso termina. Que el orden metropolitano, que lo damos como también, como la escuela, como algo, siempre va a haber un orden metropolitano. Yo creo que hoy las funciones que cumplía la ciudad, la tecnología permite que una ciudad de 20.000 habitantes cumpla el 99% de las funciones urbanas que cumplía una metrópoli. Así que podemos explicar ahora por qué se llama postmetrópoli. Y la idea de que el mundo no lo va a cambiar en un fin de semana, pero hay fundamentos para pensar de que nuestra forma de ocupar el espacio va a ser distinta. Ahora, y viene una pregunta. El orden metropolitano tuvo una gobernabilidad.
este orden tribalizado, ¿cuál será la gobernabilidad de unas de sociedades tan, como decís vos, tan a la carta, tan customizadas? ¿Cuál es? Bueno, no lo sé, se va a resolver en términos de la relación ciberpositiva, cibernegativa, de la desterritorialización capitalista versus la territorialización de la política. La verdad que yo creo que todo termina en el colapso tecnocapitalista, por eso yo soy landiano, pero entiendo... Gandiano de Gandhi. ¿O no? De Nick Land, de Nick Nick Land, Land. aceleracionista. O como él dice, un marxista de derecha. Sí, claro. Entonces a mí me parece que no se puede anticipar eso. Por eso además este desarrollo el que vos mencionás es muy distinto de acuerdo a cada sociedad política. No es lo mismo un proceso que en un lugar que en otro lugar, en función de cómo la política va armando ese desarrollo y cómo se va oponiendo o no a ciertos sectores. La forma de gobierno, la verdad que no la sé. Yo lo que veo, coincido con vos, es que la tecnología hoy podría ocupar, no sé si el 99%, pero el 95% de muchas de las funciones de la escuela, pero tiene que desacoplar todo de una manera tan extraordinaria que hoy no lo puede hacer. No lo puede hacer por dos motivos. Primero, porque no hay tecnología todavía para hacerlo. La tecnología educativa de hoy es muy precaria. Muy precaria. Yo, paso el aviso, tengo una pequeña empresita de desarrollo de tecnología educativa. Inicio espacio publicitario. Se requieren inversores, así que Billy Gates, Elon, acá estamos. Justamente para investigar un poco ese mercado que está totalmente cartelizado por estas grandes empresas que te ofrecen el Google Classroom gratis y que son herramientas, yo te diría, muy malas. Son el tipo muro de Facebook, son de principios de los 2000. O sea que ahí falta un salto adelante. Y el otro tema que no es menor es este fetichismo de la escuela o estos amigos, compañeros, seguramente muchos en común que tenemos, que de alguna manera tienen argumentos en contra de eso y se oponen y son la base de sustentación de la política en este efecto cibernegativo. Ellos entienden que algún tipo de trabajo intelectual, o sea que la docencia no es automatizable, ya no mecanizable porque ya lo es mecanizada, sino es automatizable porque hay cualidades intelectuales no automatizables. Pero de eso te quería... Porque yo tengo hoy, si vos me decís, un tema del futuro. Si alguien me preguntara, un tema del futuro, la salud mental. Sí. Así que como la riqueza de las naciones en el medioevo era ser un puerto mediterráneo, o en el inicio capitalista garantizar la propiedad y la gobernabilidad, etc. Bueno, la riqueza de las naciones en el futuro es que la gente ande más o menos bien del marulo y no nos estemos peleando, angustiados, con burnout, con problemas de sueño, con adicciones o trastornos alimentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien ese no pareciera ser un rol de la educación, mantener la salud mental de las personas, pareciera ser que bajo entornos absolutamente tecnológicos no son los más apropiados para el desarrollo de una cabeza, comillas, sana. En el rol de enseñar, y le sumo el rol de cuidar, ¿hay algo ahí de cuidar la persona? O sea, no es cuidar solo en que no se lastime con un vidrio, digamos, ¿no? ¿Se perdió alguna brújula la educación ahí? ¿Tiene que recuperarla? ¿Nunca fue su rol? ¿Debería hacerlo? No, siempre fue su rol, aunque no se lo haya reconocido. Pero no estoy hablando de cuidar la salud mental, sino de influir en la salud mental, porque me parece que no está bueno pensar que durante este siglo y pico de escolarización fuimos a mejor. La verdad que yo te puedo contar de mis maestras y todo, de profesores que realmente en muchos casos nos han cagado la vida. Sí, claro. Convengamos, sí, ¿no? Sí, nos han metido cosas muy complicadas, o climas en las escuelas. No estoy hablando en dictadura, yo además cursamos, ¿no? Por ahí en dictadura, olvídate. Yo he visto, o sea, no me lo contó nadie, yo he visto más de una vez preceptores agarrar del pelo a compañeras mías y mandarlas a la casa porque estaban pintadas. Sí, no, pero además cosas más sutiles, porque eso de última, hasta si sos adolescente, hasta te puede reforzar, pintarte más.
No, cosas mucho más sutiles, más jodidas, violencia simbólica, violencia ideológica, y no solamente en dictadura, porque acá la dictadura argentina es la gran coartada, digamos. No, en democracia, tanto antes como después del golpe del 76. A mí me parece que ahí hay, digamos, forma parte de romantizar. Creo que hay que poner las cosas en su debido orden. Me parece que, yo, de vuelta, no sé, pero van a aparecer otras formas de influencia, ya no de cuidado, no sé si es algo voluntario, pero otras formas de influencia sobre la salud mental que están apareciendo respecto de las nuevas tecnologías. Hoy las vemos nocivas. Yo también tengo hijos chiquitos también que tienen sus horarios para usar los dispositivos y que si se portan mal les sacamos. Bueno, ya sabemos cómo es eso. Ahora, eso lo va a terminar definiendo el devenir del tiempo, porque cuando yo era chiquito, en los años fines de los 60, mientras París estallaba, viste, con la imaginación al poder y sexo libre, a mí no me dejaban leer revistas de historieta porque eran nocivas. Después no me dejaban ver más de 1 hora de televisión, o 2, El Santo y Ladrón sin Destino en blanco y negro. Después empezamos a ponerle límites a la televisión por cable. Después vino la computadora, la PlayStation, Internet. Yo, la verdad, no sé cómo van a ver dentro de 10 años a los chicos que están mucho tiempo ahora en las pantallas. ¿Qué quiero decir? No sé si eso es algo negativo, por como lo vemos ahora, yo también, confieso, o si lo van a ver como un entrenamiento para lo que se viene. O sea, ¿viste? Yo leía todo el día y yo tenía personas alrededor de mi familia y mi madre que pensaban que eso era negativo. Bueno, también. Absolutamente. Está todo el día. Claro, ¿qué estás haciendo ahí metido? Andá a jugar a la pelota. Andá a jugar a la pelota o andá a trabajar. Sí. Por eso digo, mira, el juego, en la historia de la humanidad, el juego siempre fue una preparación para la vida adulta. Volvamos a nuestras épocas, ya nadie juega a la mamá y al papá o a la maestra o al mecánico. Nadie juega eso. En aquel momento era una preparación para la vida futura. Yo no lo sé, pero podría ser que los chicos que hoy juegan en la Play, en el celular, en el Roblox y todo lo que anda dando vuelta, estén preparándose para un futuro en donde eso va a ser tan importante que si no tenés ese entrenamiento no vas a poder interactuar. Esta es una cultura, dice Margaret Mead, de carácter prefigurativa, es decir, es la predominancia de lo nuevo. Vos lo dijiste en algún momento, todo se hace obsoleto rápidamente. Ser adulto es portar riesgo de obsolescencia. Pero ahí está un punto, porque como todo, viste, hay una gran volatilidad tecnológica, todo se hace obsoleto muy rápido, etcétera. Lo más importante que tenemos que saber es saber adaptarnos a un entorno incierto. O sea, la sensación es que Comenio te quería enseñar un conocimiento que estaba, era un stock, la regla de 3 simple, exacto. No sé qué. Y ahora todo eso es menos importante que poder adaptarse a un contexto. Y yo lo veo con colegas míos, esa situación de verdad, de no poder sobrellevar la incertidumbre, no poder gestionar una información que cambia minuto a minuto, etcétera. En la política se ve mucho, y que los destroza psíquicamente y físicamente, digamos. Esto lo definió Margaret Mead en un libro de 1970 que se llama Cultura y Compromiso, un libro extraordinario, los recomiendo. Como todo lo de Margaret Mead, no tan riguroso, pero bueno, tienen esas ideas que son más importantes a veces que el rigor, porque son muy performativas. Y efectivamente estamos en una cultura prefigurativa donde no es que mandan los chicos o mandan los adolescentes, manda lo nuevo. Y lo nuevo es básicamente lo nuevo también en términos de edad. A veces hay algunos viejitos que tratamos de seguirle el ritmo, pero siempre bajo sospecha de obsolescencia. La historia es muy linda porque este podcast, Postmetrópolis, yo estoy diseñando una maestría sobre políticas públicas vinculado a problemas públicos del futuro. Ah, mira qué bueno. Y hay alguien que me dijo, pero una maestría es un formato, tenés que hacer un podcast. O sea, el origen de este podcast tiene que ver con eso mismo que acabas de decir. O sea, usó un formato nuevo para transmitir ¿Y cuál sería? ¿Cómo es la agenda? ¿Te imaginas que es la agenda del ministro de Educación de dentro de 10 años en Argentina? Evoluciona en 10 años.
Los chicos que hoy tienen 10 años y están todo el día frente de la pantalla, tienen 20. ¿Algunos? Bueno, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Cómo hubiera respondido a esta pregunta hace 10 años? Nunca me hubiera imaginado que mi amigo Torrendel sería ministro. Pero el 2014, ¿cómo hubiera pensado? Y si hubiera pensado algo medio fantasmagórico, me hubiera equivocado, porque todo estaba más o menos igual, claro. Entonces me cuesta imaginarlo, yo creo que hay un futuro sin escuelas, entendiendo que la escuela actual, digamos, ¿no? Pero hay distintos escenarios y hay que ver cómo y cuándo se desarrollan. No puedo decir cómo, digamos. Y también me cuesta pensar la gobernabilidad ministerial de un escenario de ese tipo, de esa naturaleza. Por ejemplo, no es escolar, pero es enseñanza. Los Duolingo, los Khan Academy, no, las gobierna el mercado. YouTube, que es una cosa impresionante cómo se puede aprender en YouTube. Desde Wittgenstein hasta cambiar el cuerito de una... Lo que vos quieras, vos ponés... Lo que quieras. Y ahí no hay Estado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la trampa del Estado? ¿Cuál es el recurso extorsivo que tienen los Estados? Es la certificación. La certificación sigue siendo básicamente estatal. No solo, pero sigue siendo básicamente estatal. Entonces, para poder, el mercado se viene adaptando a que para poder ingresar a un trabajo te dicen, ¿tenés títulos secundarios? Sí, y eso tiene una marca, y esa marca es estatal. Ahora, de a poco el mercado también se viene despegando de eso. Lo que pasa es que todavía el Estado tiene mucho poder. De hecho, hay... esto se vio mucho en industrias de conocimiento intensivo, con las certificaciones empresariales. Claro. Cisco, lo que fuera, ¿no? Una vez una empresa muy importante que enseña programación y todo eso, me cuenta el proyecto y qué sé yo, y yo le digo, y tienen, yo no soy un educador, digamos, entonces, ¿tienen reconocimiento, certificación estatal? Y me dice, no, nosotros tenemos de Samsung, de Microsoft, y dice, y la verdad que meter ahí al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no nos suma absolutamente nada, porque finalmente la certificación la da el propio mercado mediante ciertos criterios corporativos. Estate atento, un indicador de que algo empieza a cambiar es el retiro del Estado de la función monopólica de la certificación. Ahí puede ser que empiece, que sea un indicador de que abajo están pasando cosas que la política ya no puede controlar totalmente. Por ahí le puede poner, viste como las academias de choferes, sí. Nada, le dan ciertas condiciones y te dicen, bueno, y rendí el examen final, pero después enseñá como quieras. O como estas, creo que por ahí va a venir, no se ve nada todavía de esto, en ningún lugar del mundo, no hay nada de todo esto, nada. Lo más cercano que estuvimos a algo así muy loco fueron las escuelas cool de Nueva Zelanda, que es Community Open Online Learning, o sea, comunidades online de aprendizaje, que era Nueva Zelanda te ofrecía un sistema educativo paralelo al analógico, al común, todo digital, todo por internet, todo. Desde jardín de infantes hasta el último año del secundario, combinando presencialidad con virtualidad. Ese, vos me preguntás, un modelo, ese me parece que puede andar, no funcionó, no se aprobó la ley, no pasó la ley, por eso cayó la ministra, por un problema político interno, pero no porque haya habido críticas a eso, había por supuesto, pero no tuvo que ver con otras cuestiones y nunca más se retomó. Ahí sí había algo nuevo, radicalmente nuevo, es decir, el gobierno financia, es gratuito, los operadores ni siquiera tenían que ser neozelandeses, porque como es en inglés, claro, puede ser cualquier parte del mundo. Y la única condición que le ponían era que tenga alguna instancia física, de encuentro físico. Sí, pues una vez en todo el curso, una vez. Sí, estamos hablando de jardín de infantes. Puede ser una vez por semana, 2 veces por semana. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué eso era posible en Nueva Zelanda? Porque el home office, aún antes de la pandemia, antes de la pandemia, está muy desarrollado. Entonces, hay otra economía del tiempo libre,
hay otras lógicas. Mientras la escuela tenga que cuidar, eso sigue siendo muy difícil. Pero déjame que te ponga un contraejemplo. En los sectores más excluidos de la sociedad, desde el punto de vista socioeconómico, urbano, etcétera, en donde la gente no va al centro, no conoce el obelisco en el caso nuestro, y sobrevive en lo que se ha llamado economía popular, circuitos de subsistencia con algún financiamiento estatal, tampoco tanto. Bueno, ahí también pareciera que esto podría suceder, porque no hay los progenitores no salen tampoco, por lo menos no en la medida del trabajador incluido en el mercado laboral. La changa está incluida en la vida cotidiana. La vida cotidiana y en esos circuitos. Sí. No es que vienen al centro porque nosotros somos el centro. O van a la fábrica, digamos. Van a la fábrica, correcto. Claro. Sí, yo tengo como un gran tema que no sé si es argentino o es mundial, a mí me dirás vos, de que hay, por múltiples motivos, una generación de personas que tienen sus empleos, muchos de sus empleos, en altísimo riesgo tecnológico. Es un tipo que hoy es un empleado bancario, tiene 38 años y se va tranquilo a su casa pensando que su puesto de trabajo no está en riesgo y está en súper riesgo, inclusive los conductores de colectivos o los conductores que... Absolutamente. ¿Qué tendría que hacer una sociedad para, de manera lo más anticipatoria, ya no es anticipatorio hoy, pero posible, mover a los adultos hacia la educación? Digamos, que esté más incluido en nuestros circuitos hasta de conversación habitual, en la idea de que todos tendremos que estar todo el tiempo aprendiendo algo que nos hace sentir bien, que nos agrega habilidades laborales, que nos permite... ¿Qué deberíamos hacer para que ese movimiento se produzca? Mira, la respuesta clásica de eso tiene que ver con la formación profesional, o sea, paralela a lo que uno hace. La formación profesional en la Argentina es algo medio bastardeado porque, bueno, es como que es algo supletorio al secundario, digamos. En muchos países europeos... Alemania es el caso de donde ocupa un lugar central. Sí, pero por ahí está planificado de esa manera, okay, para un track importante del sistema educativo. En un país como España, ponele, donde vos tenés un sistema educativo como el nuestro, digamos, comprensivo, donde no hay diferencias, no es dual como el alemán, sino que es totalmente comprensivo, el peso de la formación profesional es cada vez mayor, por lo que vos decís, porque la gente se da cuenta que con la certificación estatal no va a ningún lado. No vas a ningún lado, y a punto tal que eso se viene corriendo, primero en la secundaria, ahora es superior universitaria y ahora es universitaria, en donde muchos jóvenes que están en la universidad, mientras cursan en la universidad, no sé, derecho, hacen alguna formación profesional para complementar y van a ganar más que como pinche en un estudio jurídico. Okay. Entonces, esa es la respuesta tradicional. Ahora, la pregunta es ¿hasta dónde? Porque esas siguen siendo ofertas estatales, claro, más o menos estatales. El tema es, y no lo sé, yo estoy seguro que el mercado va a ir identificando, en términos de interés económico... Te hacen la hipótesis de Milei de ayer, de hambre no se van a morir porque llegado al extremo la gente va a interactuar y va a resolver el problema. No sé, por ahí tiene razón, no lo sé, no me quiero meter en eso. Yo no lo estoy diciendo en ese sentido, estoy diciendo que el mercado, bueno, en muchas plataformas eso sucede, como ejemplo aprender inglés, el mercado ve esas posibilidades, está muy desarrollado y hay que ver cómo crece. Hay que ver cómo crece en el sentido de cómo el mercado da respuesta a esta situación. Si la gente empieza a sentir que realmente se queda afuera y que necesita otra capacitación, porque no tiene otra salida, o el Estado o el mercado le van a ofrecer alguna salida. Sí, ¿cómo le ofrecen ya, de hecho, se la están ofreciendo. Lo que pasa es que la dinámica de esto es tan veloz que a veces cuestan imaginarse cómo son las cosas. Hay una no me acuerdo el nombre, si no lo diría, una plataforma internacional que la maneja un argentino, de enseñanza de micromanagement para empresas y para pymes de todo el mundo. Hay en Argentina, un argentino, obviamente, está a cargo de todo eso, un pie joven.
y bueno, para nosotros joven, y me contaba él, me mandó un video, de casualidad me acuerdo porque ayer o anteayer me mandó un video con testimonios de egipcios, pakistaníes, bangladesíes, peruanos, plataforma, claro, tiene una escala fenomenal porque tiene ciertos costos fijos, entonces ahí tenés una respuesta, pero en el devenir de este desarrollo a mí se me escapa muchísimo. Sí, a mí también, porque tengo la sensación de que todo el mundo de la ilustración y el mundo que en su última versión conocimos nosotros, había un discurso público en favor de educarse y de formarse, etcétera. Y ahora esto es una visión más funcionalista, digamos, ¿no? Una reformulación de la pansofía. Claro. Ya no es el saber todo el ser humano a todos los seres humanos, sino una especie de pansofía a la carta, ¿no? Todo el saber que vos quieras o que necesites. Claro. Todo el saber que vos quieres. Porque en ese todo había un mandato genéricamente humano, muy de la modernidad. Sí. La pregunta, un poquito pretencioso. Bueno, la pregunta más zarpada de todo esto es qué va a quedar de todo eso humano. Humano en el sentido del siglo XVII, ¿no? No estamos hablando del Homo sapiens. ¿Qué va a quedar de todo eso? La idea de la genericidad humana, donde el ser humano es un género único, y que, como decía Marx en los manuscritos de 1844, si un hombre es extraño a otro, por medio de la relación laboral capitalista, si un hombre es extraño a otro, todos son extraños al género humano. Eso todavía es muy fuerte en la educación. La formación ciudadana que vos mencionabas antes forma parte de esa genericidad. La pregunta es qué va a quedar de todo eso. Vos podrás decirme, pero está bien eso, lo queremos sostener. Mariano Narodowski te dice lo quiero sostener, pero ¿a quién le importa lo que opino yo respecto de eso? O lo que nosotros podamos hacer respecto de eso. Hubo intentos bien recientes, porque para no pensar, cuando se crea el programa Erasmus en la Unión Europea, explícitamente, no hay que interpretar nada, entre los fundamentos del programa es que los jóvenes europeos se sientan europeos. O sea, que un joven portugués, al ir un año a estudiar a Bélgica, el belga y de Italia, y la idea de crear una identidad en un continente que había habido atravesado por guerras sistemáticas, es un objetivo muy ambicioso y, de mi punto de vista, muy loable. Si lo consiguieron, no pudieron parar el Brexit, digamos, el Erasmus, digamos, bueno, las cosas siguen. Eso te da un ejemplo de la cibernegatividad política. O sea, la política trata de enfriar eso. Claro, entonces, no quiero que me estalle la globalización en la cabeza, quiero que se sientan europeos. O sea, que un espacio identitario. Claro. En contradicción con las identidades tan móviles que tenemos en la actualidad. No, claro. Entonces, bueno. No. Y el tema de la identidad, que es un tema central de la política, es y seguirá siendo atravesada no solo por la cuestión de la identidad nacional, territorial, etcétera, sino por otro. Bueno, la agenda política es una agenda de reconfiguración de la idea de la identidad, digamos, y la disputa por la renta entre los trabajadores del mundo unidos y la lógica capitalista también había una cuestión identitaria, no solo económica. Yo creo que la escuela, bien o mal, hizo algo en términos de que esas identidades no sean tan beligerantes en algún caso. Sí, pero a favor de una hegemonía. Y de una homogeneización que fue extrema en muchos casos. Nosotros no lo sentimos en la Argentina, o no lo sentimos tanto, pero andá a preguntarle a los vascos qué opinan de que... Nosotros no lo sentimos tanto porque fue muy exitosa. Claro. Sí, pues, la española no fue tan exitosa. Claro, por eso. Acá porque Franco fue muy torpe al hacer todo eso porque se basó en la prohibición. Acá no se prohibió. Acá no se prohibió hablar en napolitano. Lo que diga, vos afuera hablar todo lo que quieras. Claro, acá adentro, en cambio, no se podía hablar en España, no se podía hablar más con la calle. No, en gallego. En el catalán no se podía hablar. Fue una estrategia torpe de... No, acá fue muy exitosa en muchos planos, ¿no? Pero, entre otras, fue exitosa en crear una identidad nacional argentina en un país
que hubo que inventar el pasado. Había Y que... eso es exitoso. Bueno, qué sé yo, No. el crisol de razas. Sí, bueno, La raza argentina. Como no, raza no, pero... así le decían. Sí, a lo que vos estás diciendo. Sí, se le ponía... Déjame que te provoque un poquito. Sí. La decían la raza argentina. Quizás tiene una lectura nostálgica, pero si millones de personas de todo el mundo querían venir acá, entre otras cosas, porque en la escuela sus hijos iban a aprender, la evaluación que hacían tus abuelos y mis abuelos, que esto era mejor que los pogroms del centro de Europa o Franco en Cataluña, digamos, ¿no? Absolutamente. Exitoso también en ese sentido, digamos, ¿no? Sí. Sí. Yo siempre soy un poco... tengo mi función en la vida es desnaturalizar algunos sentidos comunes que tenemos. Y la idea de la gloriosa escuela pública y todo eso, qué sé yo, me parece de vuelta muy importante que tengamos 70% de población mundial alfabetizada, o incluso en la Argentina éxitos rotundos en ese sentido. Pero la verdad que si uno piensa a futuro, da la impresión de que hay un estancamiento. No, está claro. Muy importante. No, y quizás sea motivo de otra conversación a la que te podemos invitar, porque primero que está todo abierto y que algo haya sido exitoso, comillas, en el pasado. Exacto. No significa ni siquiera que sea adecuado en el presente, ya no exitoso. Bueno, Mariano, se nos fue el tiempo. Para mí fue una conversación deliciosa. Te agradezco mucho tu presencia. No, me encantó la conversación. Bueno, me gustó mucho. Un gusto.